Semanario Local presenta Contrarreloj, una entrevista virtual. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarle. Estamos nuevamente aquí en el Café Queros de la ciudad de Osorno, en la Galería Biller, junto a Bernardo Candia. Hoy día el programa lo empezamos sin cámara y sin micrófono, hace como media hora atrás, ya puesto que la contingencia política nacional cada vez va adoptando un tinte más sabroso, no en lo sustancial, sino en la chimuchinesca realidad política que está viviendo hoy día el país con nuestras autoridades. Yo quiero partir con una crítica directa. Bueno, pero antes de eso yo creo saludar a la gente, saludarte a ti y saludar a todas las personas que nos ven y que a lo mejor también escuchan el programa, que no es lo mismo ver que escuchar. Y de tal forma compartir con ellos desde Osorno en un atardecer muy bonito, con verde, acá en el restaurante Queros, al cual también invitamos a la gente porque tienen unos platos muy exquisitos. Sí. Y dar a conocer nuestros textos que trajimos hoy día, que tienen que ver con dos autores importantes. Norberto Bobbio, El futuro de la democracia. Yo creo que es un libro altamente recomendable, dado el contexto mundial en el cual estamos viviendo. Él hace un aporte muy relevante en torno a las debilidades que hoy día presenta la democracia o los riesgos con los cuales puede tener hoy día el sistema democrático, sobre todo en las sociedades occidentales. Y un segundo libro que me permito recomendar es El poder y progreso. Nuestra lucha, dice, milenaria por la tecnología y la prosperidad, de Daron Acemoglu, que es un premio Nobel de Economía. Este autor tiene otro texto muy recomendable que tiene que ver por qué fracasan las naciones, y este autor es un premio Nobel de Economía y por lo tanto se recomienda ambos textos que hemos nombrado, es decir, el de por qué fracasan las naciones, también del mismo autor, y el segundo, digamos, de poder y progreso, nuestra lucha milenaria por la tecnología y la prosperidad. Yo creo que son dos textos altamente recomendables, de un valor relativamente asequible. Son textos que están en el orden de los 15 a 25 mil pesos, y por lo tanto yo creo que si alguien quiere prepararse en estos temas y leer, digamos, literatura pertinente, y más que pertinente, yo diría con conocimiento y con respaldo bibliográfico y con fuentes fidedignas, son estos dos autores que son altamente reconocidos en el mundo académico y que también puede comprarlo cualquier persona que les interese los temas. Sin entrar en el ánimo de tirar flores o vanagloriar a determinados personajes, me encantó escuchar una frase del expresidente Gabriel Boric esta mañana, que decía con respecto al concierto internacional que la democracia no es, lo decía textual, la democracia no es inherente al ser humano, es un elemento que debe ser abonado y trabajado constantemente. Es una construcción cultural. Me pareció una muy buena frase. Sí, efectivamente yo comparto eso, que la democracia no es dada por naturaleza, como no es dado los ríos, los mares o los mismos paisajes que tenemos. Es una construcción cultural, y eso requiere un compromiso de cada persona que cree o tenga convicciones democráticas y que crea también en el pluralismo. Y eso tiene que ver también con parte de lo que tú planteas a través de esta columna, el poder, el Estado y los abetos, los avellanos europeos. Los avellanos europeos, que aunque tú no lo creas, se parece mucho al fruto de la castaña. Sí, te parece. Me pareció. Que tiene que ver con la construcción o el trabajo que ha hecho una institucionalidad firme en nuestro país para ir desarrollando y alcanzando los niveles que hoy día tenemos y que nos permiten estar perfectamente en una situación mejor que lo que estaba ocurriendo con nuestros vecinos. Claro, lo que trata la columna de rescatar en épocas como estas que actualmente vivimos es cuál es el rol del Estado en crear condiciones necesarias para que todas las capacidades internas que tiene ese Estado se puedan desplegar, en este caso
los empresarios a través de sus empresas. Pero para llegar a eso se requiere tener un Estado que haga su pega, y la pega la hizo el Estado chileno a partir de los años 90, con los tratados de libre comercio que crearon las condiciones necesarias para que hoy día Chile esté exportando alrededor de 107 mil millones de dólares. Es decir, nosotros tenemos acceso a mercados internacionales con arancel cero, es decir, nuestros productos llegan con arancel cero, mientras que otros países tienen que competir con un arancel que les coloca porque no tienen los tratados de libre comercio, y eso lo hace el Estado. Es una política exitosa, pero también tienes que ver cuál es la institucionalidad que tienes al interior de ese Estado. Es decir, Chile, por más que se le critique, tiene una institucionalidad bastante sólida, que es la que da soporte a esto. Es decir, tenemos universidades que hacen investigación con recursos estatales, pero que tienen un sentido y un propósito para que el empresario pueda exportar sus productos con alta calidad. Es decir, tienes las universidades, más el Estado, pero también tienes Corfo, que es una institucionalidad que apoya también a las empresas que tienen... Invest Chile. Tienes también al Servicio Agrícola Ganadero, que no siempre, pero mantener lo que son las condiciones fitosanitarias es fundamental para exportar, cosa que no tiene Argentina. Imagínate, nosotros recientemente Argentina tuvimos que prohibir el ingreso de ovejas porque tienen una enfermedad que él está haciendo mella. ¿Por qué? Porque no se han preocupado de mantener las condiciones fitosanitarias necesarias para poder exportar hacia Chile. Es decir, nosotros hemos creado una institucionalidad, y este avellano europeo que yo lo tomo como referencia para resaltar el rol del Estado, bueno, se dio con la cereza, se dio con la exportación de carne, se dio, digamos, con la identificación de nichos de mercado para que nuestros productos, sobre todo agrícolas, no mineros, puedan llegar de mejor forma a mercados que antes no teníamos acceso. Con una diversificación. Diversificaciones, o sea, gracias a eso, un Estado tan pequeño como nosotros exportamos más que Perú, exportamos más que Argentina, que Colombia, que son estados que tienen una población que casi triplica la población nuestra. Entonces, algo hemos hecho bien. Y eso es importante destacarlo, porque cuando tú ves discursos que tratan de resaltar que nosotros los chilenos tenemos poco menos que un Estado calamitoso, un país que se cae a pedazos, todos estos discursos apocalípticos, sin fundamento, sin ningún diagnóstico serio, más que la construcción ideológica de unas personas que creen que con eso van a poder construir un nuevo país. Es decir, me parece a mí absurdo. De hecho, esto lo quiero relacionar con la propuesta que recientemente ha leído y ha dado a conocer el presidente Kast a través de los medios de comunicación, en donde nombran alrededor de 40 medidas, y eso da cuenta de un diagnóstico súper equivocado, porque el país no se cae aquí, no hay un país en reconstrucción, no hemos tenido ningún terremoto. ¿O tú crees que el país se detuvo en el terremoto del 85 o del 60, que todavía estamos superando la... Creo que la tesis del estrés fiscal sí. Sí, pero eso es muy distinto a tener estrés fiscal, a decir que el país se derrumba. Mira, ahora, aparte recién estábamos conversando, ¿no es cierto?, con respecto al ministro de Obras Públicas, que vino a visitar 2 hospitales en la región de Los Ríos. En Río Bueno se está construyendo un hospital espectacular. En La Unión, otro hospital. Entonces, y yo te comentaba que nosotros aquí, creo que en el programa habíamos dado a conocer en algún momento que existía un plan nacional de construcción de hospitales, que son alrededor de 50, que abarcó parte del periodo del presidente Piñera II, y el periodo del presidente Boric. ¿Y qué va a pasar? Muchos de estos proyectos van a pasar para el periodo de Kast, y el 2030 nosotros vamos a tener una red de hospitales a nivel nacional nueva. Eso no lo hace cualquier país en América Latina. Claro. Para eso tienes que tener recursos. Entonces, esta contradicción que se produce entre un país que se cae a pedazos versus la supervisión que ellos mismos hacen, claro, a la infraestructura que va quedando heredada del gobierno anterior. O sea, dato mata relato. Y yo quiero compartir contigo este planteamiento que tú tienes, manifestando la necesidad de depurar el discurso político en Chile.
y buscar la forma de cómo marginar a aquellas personas que hacen lo que podríamos determinar como apología de la violencia, porque es violento utilizar el miedo para obtener un punto político, como es violento el no dejar gobernar. Hoy día estamos viviendo situaciones dentro de los gremios públicos y dentro de la institucionalidad pública, verdaderas campañas de terror con respecto al trabajo de los funcionarios y lo que va a hacer este cast, a quien ya le dicen ya castigo, como una forma de ridiculizarlo y demonizarlo. Entonces, esta cuestión es para allá y para acá. Y esa es la gente que nosotros tenemos que buscar la forma de alejar de la discusión política, porque no contribuyen. Con estos polos que te estoy mencionando, con estos dos polos, es imposible mantener proyectos que planificados a largo plazo que implique la continuidad de 2 gobiernos o 3 gobiernos sucesivos. Bueno, el énfasis, a mi juicio, de la buena política es colocar el acento en aquellas cosas que son relevantes para el país, aquellos que construye país, eso que hace que el país sea mejor. Yo creo que eso es la gran política, y no quedarse en lo pequeño, en la denostación personal, en las descalificaciones, en la cena. En la cena, porque en realidad eso es ridículo, porque en realidad eso no le va a cambiar la realidad al país si yo tengo una cena con mis amigos en La Moneda. Yo creo que esa es una pequeñez que no tiene nombre. En realidad no debió haberlo hecho, pero más allá de eso no resiste. Es decir, sigamos trabajando por el país, colocando el acento en las cosas relevantes. Y lo relevante, por ejemplo, es el anuncio que hace el presidente Kast, en donde uno puede tener una posición distinta, y eso es natural en democracia. Porque, por ejemplo, yo que trabajé en las municipalidades, sé que este beneficio para las personas mayores de 65, para todos, exceptuando el impuesto territorial a la primera vivienda, va a tener un impacto negativo en lo que es el Fondo Común Municipal. 200 millones de dólares. 200 a 300 millones de dólares que se reparten en todos los municipios. Entonces, eso sí tiene un impacto, ¿me entiendes? Si tú lo acotas, porque lo importante aquí, por eso es importante el diálogo, el conversar. Bueno, si queremos hacer una cosa de esa naturaleza, acotémoslo a aquellas familias que efectivamente tuvieron un pasado esplendoroso, claro, y que hoy día no pueden financiar, digamos, el costo que tiene los bienes raíces de su casa. O sea, acotado. Es decir, claro, porque no es lo mismo ese pobre senador que tiene una PB de 360 millones de pesos que exento de pagar contribuciones en su pequeña propiedad con piscina. Porque no sé está jubilado. ¿De qué me estás hablando? Pero el que pronto se va a jubilar. Entonces, no es lo mismo que don Juan, que con una carnicería se levantó, construyó, logró comprar su casita, y está todavía con un crédito hipotecario pagando o avanzando en los pagos, ¿no? Claro, hay que hacer una diferenciación. Claro, si tú acotas, focalizas y tratas de reponer esos 200 o 300 millones que van a mermar del Fondo Común, bueno, tú dices, aquí podemos hacer las cosas mejor. Pero eso es parte del proceso de discusión en el que tiene que darse en el Parlamento. Y el otro tema que a mí, por lo menos, es cómo tú compensas lo que dejas de percibir el Estado, que son, cuando tú rebajas a la grande empresa del 27 a un 23%, el Estado va a dejar de percibir 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de dólares. Bueno, ¿cómo recompensa eso? ¿Es suficiente el crecimiento? No lo es. Y por lo tanto tendrás que buscar medidas compensatorias, porque de lo contrario, Claudio, vas a tener algo que ellos mismos no quieren tener, que es el déficit fiscal, porque con esos 2.000 millones se financian muchas cosas. Entonces tienes que ser cuidadoso en ese tipo de planteamiento. Yo me alegro, por ejemplo, una de las medidas, porque todavía esto está en etapa de discusión, el tema de rebajar el IVA a la vivienda, como una forma de incentivar para que la gente compre vivienda. Creo que hay hoy día alrededor de 120.000 viviendas que podrían tener o ser vendidas. Ya, eso digamos podría ser para matrimonios jóvenes, qué sé yo, que quieran endeudarse y tener una tasa preferencial o rebajada, más digamos rebaja de un 15%. Ahora, ¿cuál es el error del gobierno? Estas cosas no se anuncian con tanta anticipación porque frena el crecimiento y el desarrollo inmobiliario. Claro, porque si a mí me están diciendo eso y compro la otra semana, espero la ley. Espero la ley. Y para eso pueden pasar 2 o 3 meses o 4 meses, porque esto va a ser una discusión larga en el Parlamento. Entonces, yo creo que hay que hoy día analizar adecuadamente, en forma crítica, pero también propositiva,
porque no todo lo que se plantea es malo. Ahora, aquí hay un problema comunicacional del gobierno que hace que la crítica penetre por todos lados. Hoy día, el miércoles fue el anuncio presidencial, todavía no se baja a través de los medios de comunicación un sentido más profundo de las 40 medidas aplicables. Entonces uno espera poder conocer qué es lo que se está haciendo. Claro, y a nivel regional, eso no está ocurriendo. Mira, a mí me llamó la atención el texto. El texto que leyó el presidente ese día son 7 páginas, en las cuales, como dice, tiene los titulares de la canción, pero falta toda la melodía, claro. Y no se da cuenta de cómo eso va a bajar territorialmente. Estoy hablando desde el punto de vista de la institucionalidad, sí, del gobierno. Claro. ¿Qué va a decir el gobernador o el delegado regional, el provincial? La minuta de bajada. Porque en realidad o que van a explicar los seremis que quedan. De tal forma que efectivamente uno diga, aquí hay una bajada del gobierno, claro, en torno a esto, y efectivamente uno nota dificultades en términos comunicacionales y descoordinación que ellos mismos reconocen, y por lo tanto yo creo que son temas que tienen que corregir. De lo contrario van a ir creando una sensación que aquí llegaron jóvenes de otro signo político, pero sin ninguna experiencia, sin ninguna capacidad, y que siguen cometiendo los mismos errores que cometió el gobierno de Boric en el año y medio que nos farreamos. Y van a terminar resucitando, así como Boric a la Toa, sí, Kast a Alaman. Puede ser que personas que tengan experiencia, Nogueira, no creo que ella asuma, creo que están distantes ahí. Claro. La maltrataron mucho, sí, decir que una persona tiene Alzheimer claro, por fregarla electoralmente, me parece que eso tiene un costo mayor. Lo que sí hay una descoordinación en cuanto a lo que es comunicar, entregar la información en forma oportuna y adecuada, actuar en bloque, porque cuando tú lanzas 40 medidas como un plan tan anunciado, tan esperado, con tanta expectación, no solamente en el gobierno, sino en la oposición, tú esperas que al otro día salgan todas las autoridades en regiones a reforzar lo dicho por el presidente, y la verdad es que eso no ocurrió. Entonces, si no hay convicción de su propio gobierno o de los funcionarios de su gobierno... Yo creo que hay dos cosas ahí. Una cosa es que tú tienes convicción sobre aquello que estás obviamente convencido de que es bueno para el país. Y en segundo lugar, ya tienes un plan nacional, un proyecto de gobierno para Chile, consensuado, a lo menos entre sus propios aliados, de tal forma de que tu propuesta le haga sentido, primero a tu sector, luego al país. Pero yo echo de menos, Claudio, de verdad, un proyecto de desarrollo país. Creo que ellos llegaron a gobernar con un conjunto de ideas sueltas, en donde tú no sabes cuáles son los beneficios reales, el impacto que eso tiene, y por lo tanto, que hay como a gusto a poco. Es decir, ¿tú crees que anuncias 40 medidas con 7 hojas, anunciando el titular de la canción, sin la melodía, sin el contenido? Bueno, algo falta. ¿Y no te da la posibilidad o la oportunidad de tomar una posición, por ejemplo, defensiva de las medidas? Porque cuando te dice, mañana va a salir el primer avión con los inmigrantes, y uno, es como, ¿y a dónde van? ¿A dónde sale? Mira, y esa información no llega, no aparece. Tú nombraste un tema que a mí me llama la atención. Yo hice un ejercicio matemático muy simple. Ellos dijeron que faltaban 90 días, 60 días, ya. Expulsaron a los primeros 40. Y como gran anuncio dijeron que iban a expulsar a lo menos 2 aviones, iban a salir mensualmente. Claro. Yo hice el siguiente ejercicio. Si tú expulsas 60 personas cada 15 días, vas a expulsar 120 personas mensualmente. 1.440 al año. ¿Sabes cuántos años necesitas para expulsar los que hoy día están ilegalmente en Chile y que están registrados, que los puedes ubicar porque se autodenunciaron? 220.000. Para expulsar solamente esos 220.000 necesita 155 años. De trabajo constante todos los meses. Y con un costo de 3 millones por expulsado. Claro. Entonces tú decís, ¿cómo es posible Reduquémoslo, que la gente, mejor invertamos acá? O sea, si están acá, ellos mismos se autodenunciaron, están trabajando, porque esta gente, mira, el arzobispo o el cardenal hizo una mención, si tú vas a los consultorios de atención primaria,
ahí no están los médicos chilenos, la mayoría son extranjeros. Sí, claro. Y por lo tanto tú dices, bueno, ¿por qué no actuamos con realismo y con pragmatismo? Regularicemos a estas personas que se autodenunciaron, porque estos no todos son delincuentes. Entonces, los regularizamos, sabemos quiénes son, dónde viven, los fichamos y por lo tanto tenemos los antecedentes, los incorporamos a la fuerza laboral. Y entonces, pero no hagamos de Chile el hazme reír. O sea, si tú estás planteando de que vas a expulsar a 200, necesitas 150 años, 155 años para ser exacto. Hiciste un ejercicio matemático. Entonces tú dices, si no vamos a hacerlo en 4 años, ¿cómo? ¿Le vas a poner carreta? Uno espera todavía, bueno, esto es similar a lo que ocurre a principio de año en un curso. Con los primeros exámenes, los alumnos tienen la oportunidad de sacarse buenas notas o malas notas. Hasta el momento, de regular para abajo las notas nomás en los primeros meses, pero esto no quiere decir que el año escolar haya terminado. Todavía queda todo un año y hay que tener esperanza en que estas situaciones puedan cambiar, pero hay mucha gente que está viendo soluciones a los problemas que se están planteando desde ahora ya. Mira, y lo otro, y esto ya raya en lo inverosímil, que te roben una excavadora. Dos bolivianos que estaban observando te roban la excavadora que estaba haciendo la zanja para taparla. Ya, esa cuestión, esto de seguridad, que ahí nuevamente la ministra de Seguridad dando jugo. Es decir, créeme, esa ministra no tiene las competencias, no tiene el conocimiento. Una cosa es perseguir el delito y otra cosa es administrar lo que la ley le entrega a través de lo que es el Ministerio de Seguridad Pública. Y yo creo que aquí es una de las debilidades mayores que tiene este gobierno. Es decir, una persona que no tiene las competencias necesarias para administrar y coordinar a la institucionalidad para enfocarlos contra el crimen organizado, porque eso va a tener repercusiones. Y aquí una forma de contribuir al gobierno es haciéndole una oposición crítica o planteando estas debilidades que ellos tienen, porque uno ve, por ejemplo, en la nominación de autoridades, no quiere decir que estas no sean competentes, la ausencia de aquellos personajes que han sido siempre abanderados de la centro derecha en la provincia de Osorno o en la región de los lagos, en cargos que sean de interés o de importancia. Generalmente personas nuevas, mucha gente joven, como si el simple hecho de la edad pudiese cambiar en algo los conceptos de eficacia o de eficiencia. Entonces se necesita que se vaya integrando esta fuerza con conocimiento o con convicción política para ir asumiendo los desafíos que puede plantear la instauración de un nuevo gobierno. Bueno, yo creo que tienen una tarea, primero, de ordenarse ellos mismos internamente como gobierno. Segundo, que las personas que han nombrado los distintos cargos cumplan con lo que se les mandata y que hagan la pega. Si nadie está pidiendo que uno hay que decirlo, uno tiene que decirlo. Cuando uno ve la situación de la ministra Jimena Linconao, que sufre una situación de ataque, uno dice, bueno, lección aprendida. Pero cuando uno ve llegar a Martín Arrau, el ministro de Obras Públicas, a Osorno, sin ningún resguardo, sin ninguna coordinación, entonces, o sea, ¿no se aprendió lo de Jimena Linconao? Bueno, esas son las preguntas que tienen que responder el gobierno. Porque... Y tampoco existe la instancia para preguntarle al gobierno, oye, porque ¿a quién le preguntamos? No, es que no sabía que venía. O sea, pucha, si no sabía que venían, es mucho más grave. Bueno, mira, los antecedentes que yo tengo, para ser justo, es que no pudo aterrizar el avión porque creo que están mejorando el aeropuerto de Valdivia y tuvo que aterrizar en Osorno, claro. Y era lo más cercano que tenía para visitar Río Bueno y ahora, tirón de oreja también para los representantes de la provincia de Osorno, tanto parlamentarios como autoridades, con respecto a esta situación, porque el aeropuerto de Valdivia sí sufre modificaciones, arreglos, reparaciones. El de Puerto Montt sí sufre modificaciones, reparaciones, pero el de Osorno tiene unos baños donde ni siquiera entra una silla de ruedas. Entonces, no hay una voluntad de mejorar eso sin la negocia por debajo, que es expropiar para ampliar y comprar para venderle caro al gobierno. Entonces se requiere que se vea el tema del aeropuerto aprovechando que estaba Martín Arrau ahí, ojalá que le haya pegado una revisadita a los baños siquiera. No, mira,
este es un antecedente que te puedo aportar, porque efectivamente el aeródromo Cañal Bajo está incorporado en el Plan Nacional de Mejoramiento de Aeropuertos. En algún momento se va a tener una expresión física y va a haber una ampliación de la infraestructura. Pero se va a priorizar seguramente. Está dentro de lo priorizado. Primero que se vayan los extranjeros y después seguimos con el aeropuerto. ¿Ah? Claro, pero... O sea, 150 años, dijiste. 155 años. Claro. Entonces, esas son las cosas que... para eso nosotros necesitamos representantes claro, políticos. ahí el tirón de orejas es para los parlamentarios. Claro, es decir, ellos aprueban el marco presupuestario. Aprobaron 98 mil millones de dólares, que es el marco presupuestario que tiene hoy día Chile, y debieron haber condicionado cierta asignación para mejorar el aeropuerto. Bueno, ahí están los parlamentarios, es decir, diputados y senadores que representan nuestro distrito y nuestra circunscripción, y de tal forma que efectivamente esto tenga una expresión concreta lo antes posible, porque efectivamente, para ser sincero, eso no tiene arreglo, no se ha hecho una inversión adicional desde el 2020, no, el 2007-2008, sí. Porque yo era gobernador cuando se compró la famosa manga sí. Y se hizo una ampliación de la pista de rodado, pero desde entonces que no ha habido ninguna inversión adicional y efectivamente ya se hizo chico. Claro. Ahora, Eduardo Frei, cuando era senador por esta zona, él planteaba que iba a llegar un momento en que los aviones, los A-30, que son de mayor envergadura, tonelaje, no podían aterrorizar porque era un aeródromo muy chico, y era ampliarlo, pero no se puede ampliar hacia allá ni se puede ampliar hacia acá porque las personas que tienen los terrenos colindantes sí. Tienen un precio exorbitadamente alto. Pero tú, si te das cuenta, el camino que está antiguo, lateral, ese ya no se está usando precisamente porque la ampliación va a ser hacia la ruta. Ya. Es decir, hay un espacio suficiente como para poder expropiar la franja que se requiere y construir y alargar la pista y sobre todo ampliar y mejorar el recinto de Cañal Bajo, y yo creo que es necesario porque efectivamente hoy día la gente viaja mucho más en avión y creo que Osorno se merece un mejor aeropuerto. Por comodidad, por todo lo que significa. Y por temas que hemos conversado antes, como por ejemplo el crecimiento del turismo en la zona, qué sé yo. Lo que a mí me gustaría saber mucho con respecto a Osorno es cuáles son las personas influyentes de Osorno y cuáles son las prioridades que Osorno tiene contemplado hoy día para el desarrollo para los próximos 10 años. Ninguna de las dos respuestas es fácil de contestar, ¿no? Porque la influencia de Osorno puede ser aquí en torno a las cuadras, ¿no? Pero claro, pues, tú necesitas personas que alcen la voz y instalen los temas a nivel nacional, es decir, personas que te instalen aquellas necesidades urgentes que tenemos como provincia y como región. Por ejemplo, es evidente que nosotros debiéramos tener ya incorporado dentro del Plan Nacional de Concesiones la Ruta 215 y fortalecer el complejo fronterizo, que es el segundo más importante del país. Es decir, si tú no haces eso hoy día, bueno, habrán otras provincias, otras regiones que van a querer fortalecer su ruta y con legítimo derecho. O sea, aquí piensa tú en Pino Achao, que se la están dando en bandeja para fortalecer su ruta, porque ellos tienen acceso directo al puerto, o sea, en este caso al puerto, bien digo, de Talcahuano, en donde muchos de los productos chilenos salen de ahí. Claro. Entonces, tú tienes que tener una visión estratégica que te permita, obviamente, fortalecer tu región, tu provincia, y creo que el complejo fronterizo Cardenal Zamoré requiere que se le apoye y se le apoye también en la concesión de la Ruta 215 y que no aparezcan estas voces absurdas y trasnochadas de que todo tiene que hacerlo el Estado. Eso no es factible porque el Estado de Chile no tiene los recursos para llevar a cabo todas las tareas y es preferible pagar un canon, en este caso por peaje, y tener una ruta que te dé garantía y te dé, digamos, seguridad, y no tener hoy día una ruta en donde es altamente peligrosa y los accidentes se siguen ocurriendo. Entonces, yo creo que esos son los temas relevantes, más allá de la cena en La Moneda. Me gustó mucho esta alusión que hace en su columna de opinión a la historia un poco de las leyes en torno a las concesiones. Porque efectivamente, cuando tú dices que el Estado no tiene los recursos necesarios para invertir, sí los privados, una política de concesiones que sí
necesita a veces tener un alto para poder ajustar algunas tuercas, hacerle una mantención, mejorar algunas condiciones, pero sí es eficiente y sí es efectivo y sí es un modelo envidiado por otros países. Efectivamente, o sea, hasta nuestro vecino dice que él le gustaría tener el modelo de vial que implementó Chile, porque efectivamente, mira, si aquí, ¿qué es lo que, en donde el Estado debe tener mucho cuidado? Y es Chile ha tenido aprendizaje, es en el contrato que hace con los privados, en las condiciones que legalmente firmas. Entonces, Chile también ha tenido un aprendizaje, porque estas cosas no se aprende, claro, sino en el hacer. Es decir, desde que Carlos Hurtado hizo la primera concesión, que yo lo hago mención en el Melón, y se hace el decreto de concesiones, porque Chile eso no lo tenía, construyó toda una legalidad, pero después de eso se fue modificando, viendo, digamos, los resultados positivos y negativos, de tal forma que hoy día tenemos un sistema mucho más acotado, mucho más robusto, en donde el Estado tiene un rol mucho más fuerte y yo diría decide muchas más cosas, y por lo tanto, si tienes mejor institucionalidad, mejor cuerpo normativo, bueno, herramientas de control más eficientes, más eficiente, porque uno de los subproductos de las concesiones es este famoso mercado público que permite hoy día comprar con transparencia, lo que no permite es la venta por debajo de las bases, que es lo que se está haciendo. Y hay una diferencia con Argentina con respecto a esto de las concesiones, que tiene que ver con la idiosincrasia, porque los chilenos hacen trámite para obtener un permiso. En Argentina no se obtiene, se compra el permiso. Entonces eso hay diferencias culturales importantes. Pero mira, uno ve, observa, por ejemplo, el cordón bioceánico que se pretende construir desde Brasil hacia Chile, pasando por, si yo no mal recuerdo, Paraguay, creo que toca algo Argentina, para llegar a Chile y sacar los productos por ese lado. Bueno, esa ruta le va a dar un tiraje desde el Atlántico al Pacífico, a los puertos chilenos enorme. Y por tanto Chile está invirtiendo en eso. Yo creo que esos son los proyectos que construyen y enaltecen la política y al Estado de Chile. Así es. Una invitación como medio de comunicación hoy día a quienes quieran construir una oposición constructiva, seria, no al estilo Manu Cheiri ni Cisardini, sino algo un poquito más elaborado. Van a contar siempre con los espacios necesarios, porque dentro de los equilibrios del desarrollo de la sociedad están los espacios necesarios para generar una buena política de discusión y de debate. Así como se hizo con la centro derecha mientras gobernaba Gabriel Boric, se hace también con la centro izquierda mientras gobierna José Antonio Caz. No, efectivamente, yo creo que la oposición tiene que ser obviamente constructiva, denunciando aquellas cosas que no son un bien común para todos, y si no, obviamente el país no tiene una buena ruta. Pero mira, Pero ojalá que este mensaje lo repitamos esta vez, y no siempre, porque siempre, con este cambio de Ceremi todos los días, va a ir aprendiendo. Pero mira, fíjate, desde el punto de vista de la institucionalidad del Estado de Chile, ¿qué diferencia más grande hay con nuestros vecinos? Perú lleva casi una semana contando los votos y todavía no saben quién pasó a segunda vuelta. Claro. Entonces tú dices, esa es una diferencia abismal. Nosotros tuvimos una elección reñida, en donde al cabo de 2 horas, ya cerradas las mesas, se supo quién había ganado las elecciones. De esas cosas tenemos que sentirnos orgullosos. Hay países como nuestro vecino, con todo el dolor del corazón que uno pueda tener, pero demorarse 7 días en contar los votos, me parece que Arquímedes se está revolcando. Así es. Bernardo, yo te doy las gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo que quieras decir al finalizar? No, eureka nada. Eureka. No, Eureka. Eureka. No sé, Eureka. O Eureka. Estaría Barracas. 2 libros entonces: El futuro de la democracia, El poder y el progreso, nuestra lucha milenaria por la tecnología y la prosperidad, son el texto que ha presentado hoy día Bernardo Candia, con una conversación que ha estado orientada a hacer una crítica constructiva al gobierno, revisar aquellos aspectos positivos que ha tenido la institucionalidad y sobre todo fortalecer el rol que tiene nuestra institucionalidad con el aporte transversal de todos sus ciudadanos en el desarrollo de un país que es más grande y el cual aspiramos nosotros que sea más próspero y bendecido para todos. Para todos. Hermano Candia, nos Muchas vemos gracias, en el punto del Claudio, el gran pastor. Que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces la próxima semana a través de Semanario Local.